Capítulo 3. A la mañana siguiente, Naruto se despertó a las 3 am, empacó con cuidado y en silencio sus pocas posesiones en una pequeña bolsa de lona que Tazuna le había dado para guardar su ropa. Se subió la cremallera y se arrastró escaleras abajo. Dejó su nota sentada en la mesa de la cocina, donde sin duda Tazuna la encontraría cuando bajara a tomar el té de la mañana. Despidiéndose silenciosamente de la casa y de la gente que vivía allí, salió de la casa y cerró la puerta detrás de él. Kubikiri Oucho estaba, como siempre, exactamente donde Naruto lo había dejado en el techo. Naruto había comenzado a sentirse más cómodo con la espada cerca y se sentía nervioso cuando no estaba dentro de su rango de percepción. Naruto estaba en lo alto de la casa y miró a su alrededor, su entorno. Se imaginó a todos los ciudadanos dormidos del país de las olas, completamente ajenos al que los dejaría esta noche. Naruto saltó del techo y comenzó a correr. Salió corriendo de la ciudad hacia el bosque tanto como había huido de otra ciudad, pero hace un mes. Pero había una diferencia. Mientras huía de Konoha, había estado plagado de recuerdos del pasado. Pero esta vez, mientras dejaba la ciudad portuaria todavía dormida detrás de él, sus pensamientos estaban en la futuro. A medida que avanzaba la mañana, Naruto continuó corriendo por el bosque. Ahora estaba en el país del fuego, y probablemente lo estaría durante bastante tiempo. Era la única ruta terrestre directa de Wave Sound y Naruto no era bueno con buques. Ir de la manera más directa lo llevaría a 40 millas de Konoha, pero Naruto no estaba preparado para ser tan arrogante todavía, así que había planeado una ruta un poco apartada que lo mantendría a una distancia segura. Mientras el sol se elevaba hacia cuando llegó la cima de su camino y se acercó el mediodía, Naruto se dio cuenta de que había estado demorando lo suficiente. Después de todo, habían pasado horas desde que había visto signos de vida humana. Armando su determinación, dejó su bolsa y espada en el suelo cerca de un árbol particularmente alto y corrió otro minuto por el bosque. Sudando y sin aliento, pero de ninguna manera sin resistencia, Naruto buscó calmarse. Estaba a punto de intentar un jutsu experimental y quería al menos estar tranquilo, así que no cometió ningún error. Cerró los ojos y calmó su espíritu. Sus ojos se abrieron de golpe y con un movimiento fluido, se mordió el pulgar y trazó una línea de sangre por el sello de su vientre. Movió sus manos más rápido que el ojo humano normal. Podría rastrear. Había 37 sellos manuales. Terminó con el sello del dragón y llamó al bosque vacío. Shikifujinkai. Se encontró en el paisaje familiar de su mente cavernosa. Había estado esperando esto, pero lo puso nervioso. No obstante, sobre todo teniendo en cuenta lo que esperaba al final del túnel. Entró en la gran habitación que contenía la jaula del Kyuubi. El jutsu había funcionado y había usado suficiente chakra. La evidencia de esto fue que estaba volando alrededor de la habitación, formando un remolino de energía azul, y mientras miraba, el sello que sostenía a Kyuubi en su jaula comenzó a brillar y estirarse y las grandes puertas de hierro comenzaron a abrirse. ¿Qué estás haciendo, mocoso? La voz de Kyuubi llamó, sonando tan confundido como Naruto alguna vez había escuchado a Kyuubi. El sello se estiró más y más y las puertas se abrieron más y más. El demonio pensó que tenía que estar sufriendo algún tipo de colapso mental, pero no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad. Escapar. Tan pronto como las puertas estuvieron lo suficientemente abiertas, Kyuubi metió una pata a través de la brecha y la lanzó hacia Naruto, con la esperanza de aplastar su mente y apoderarse del cuerpo. Naruto vio el enorme apéndice con garras que venía hacia él y tomó cada onza de su fuerza de voluntad para esperar tanto como lo hizo. Como la garra estaba a fracciones de segundo de convertir su cuerpo en una marioneta demoníaca, Naruto soltó el jutsu. El chakra azul de la habitación desapareció de inmediato. El sello perdió su brillo y las puertas se cerraron de golpe, cortando limpiamente la pierna delantera derecha del Kyuubi, que rápidamente se desintegró en una ola de chakra rojo que lo inundó. Naruto fue succionado de su mundo mental con los gritos del demonio que lo seguían. Naruto se despertó en el mundo real para descubrir un nuevo significado de la palabra dolor. Se sentía como si cada músculo y hueso de su cuerpo se expandiera y contrajera al mismo tiempo que un huracán de chakra rojo destrozó los alrededores. Área de bosque. Después de aproximadamente un minuto, el chakra se desvaneció hasta que Naruto quedó tirado en el césped, mirando las nubes. Lentamente se fue quedando dormido pensando, para un demonio de miles de años, ese zorro es bastante estúpido. Naruto se despertó para encontrar el sol saliendo, y se dio cuenta de que había dormido durante 18 horas. Examinó su cuerpo con entusiasmo y se sintió decepcionado cuando vio que los cambios habían sido menores. Había ganado un poco de masa muscular y había crecido tal vez 3 pulgadas.
Él también moldeó algo de chakra y descubrió que también había ganado algunas reservas adicionales de eso. Naruto mantuvo su estado ligeramente deprimido hasta la ubicación de su escondite, porque como entonces vio su reflejo en la espada de Kubikiri. Los ojos estaban ligeramente rajados y se habían vuelto un poco más angulosos. Habían perdido su inocente tono azul y se habían vuelto al rojo normalmente reservado para cuando él entró en una de sus locas rabias. Naruto había imaginado hace algún tiempo que canalizar cantidades locas de chakra de Kyuubi podría mejorar su cuerpo, pero había necesitado una forma de obtener eso. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea del Shikifujinkai. Era lógico que, dado que los jutsus como la sombra se unen podría romperse con chakra crudo, también sería posible, si temporalmente, doblar el sello y engañar al Kyuubi exactamente como lo había hecho. Muchos meses de investigación después, Naruto había abandonado la idea. Se había dado cuenta de que tomar el poder del Kyuubi muy bien podría darles a los aldeanos la excusa que necesitaban para matarlo. En retrospectiva, había hecho bien en deshacerse del jutsu entonces, pero estaba contento de haber hecho la investigación. Con todo, su jutsu experimental fue un éxito. Él era seguro que Kyuubi nunca volvería a caer en el mismo truco, pero su cambio de ojos solo valió la pena. El color de ojos era casi imposible de cambiar sin genjutsu, por lo que incluso podría salir de una situación en la que ya había estado reconocido. Satisfecho y refrescado de su larga siesta, Naruto revisó su mapa y brújula antes de atravesar el bosque. Mientras tanto, en Konoha, la quinta Hokage yacía en su escritorio, con los ojos mirando inexpresivamente al espacio vacío. Su rostro estaba empapado de lágrimas, al igual que la carta que apretaba desesperadamente en su mano derecha. Ella había enviado un escuadrón de Anbu a la arena el día anterior, a pesar de la protesta de todo el consejo, y había pasado cada momento desde que temían reporte. Se negó a creer que Naruto había muerto por su propia mano, siempre había tenido un espíritu tan inquebrantable. Pero a medida que pasaban los días, Tsunade comenzó a recordar cosas. Imágenes de él siendo burlado por los compradores. Golpeado por niños tirando fruta podrida. Los padres le gritaron por pedir jugar con su hijo. Todas estas cosas también habían sido parte del pasado de Naruto. Y la propia Tsunade no estaba segura de poder manejar ese tipo de tratamiento durante 13 años. Ella tenía lloró durante 2 días, pero con estos pensamientos y recuerdos atormentándola, comenzó a convertir su tristeza en ira. Sin embargo, lo miró, todo este lío fue culpa de Orochimaru. Él había sido el que robó a Sasuke de la aldea y romper la frágil confianza de Naruto. Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba. Hasta que decidió que si esos Anbu regresaban confirmando la muerte de su tercera persona preciosa, quemaría el sonido hasta los cimientos si tuviera que hacerlo. Con XXX. Naruto se sentó en el bosque frotándose los pies. Sus botas estaban a su lado en el suelo del bosque y las miró con expresión amenazadora. Solo había estado corriendo un par de horas cuando le empezaron a picar los pies, y poco tiempo después ya no podía correr. Rápidamente descubrió el problema. Después de bañarse en chakra demoníaco, sus pies se habían agrandado. No por una cantidad significativa, solo unas pocas fracciones de pulgada, pero fue suficiente para que sus botas le pellizcaran. Naruto esperaba un ligero aumento de tamaño corporal, simplemente no había tenido en cuenta todos los problemas que causaría. Decidió, era el lado menos glamoroso de los jutsus de transformación. Una rápida mirada también había demostrado que necesitaría tener los dobladillos en sus pantalones, se soltó mientras colgaban una buena pulgada y un poco por encima de sus tobillos, mostrando la piel. Tuvo un repentino momento de lástima por Kimimaro. El pobre debe haber gastado todo su dinero en arreglar agujeros en su ropa. Esta línea de pensamiento fue divertido, pero no ayudó a Naruto a decidir qué hacer con sus botas. Estaba a 70 millas de la ciudad más cercana. Continuó frotándose el pie, tratando de recuperar la circulación sanguínea. Después de unos 10 minutos, finalmente se le ocurrió una idea. Él sacó un kunai de su funda y empezó a cortar una de sus botas. En 3 minutos, tenía un par de lo que él consideraba sandalias ninja utilizables, aunque no particularmente bonitas. Realmente acababa de cortar la parte superior de sus botas y usó el extra material para atar sus pies en las suelas. Ahora de nuevo móvil, Naruto se puso de pie, recogió su bolso y su espada y se dirigió hacia el bosque. Unas 50 millas al norte de la posición actual de Naruto, Uchiha Itachi estaba comprando a Poki. Él se situó entre los muchos sabores y trató en vano de decidir. Era un hecho poco conocido que el Nukenin más mortífero en la historia de Konoha estaba obsesionado con el refrigerio de chocolate.
Había comido 3 paquetes al día durante años y solo había dejado de comer ellos en combate cuando un grupo de Jounin de hierba se echó a reír mientras masticaba felizmente. No hace falta decir que continuó masticando mientras los hacía trizas, pero después de eso decidió seguir comiendo y peleando por separado. Se había abstenido de su capa de Akatsuki y tenía un lápiz cuidadosamente escondido detrás de su oreja. Él y su pareja habían decidido hace mucho tiempo que Itachi era quien manejaba las compras y Kisame era quien manejaba su dinero. De esa manera, Itachi obtuvo lo que quería y su socio podía decidir cuánto de él obtenía. Su límite de Poki para la semana fue de 15 cajas. Se sentó en el pasillo y dejó vagar la mirada por los diversos estantes, tenía que elegir con cuidado, pero tenía paciencia, y sabía que las respuestas le llegarían a tiempo. Naruto miró al sol, había hecho un buen progreso. Sin embargo, esperaba salir de Fire Country lo más rápido que pudiera y ni siquiera se había detenido a comprar zapatos nuevos en la última ciudad por la que había pasado. Esto también podría atribuirse en parte al hecho de que no quería que nadie lo viera. Continuó corriendo y reflexionó sobre su gran resistencia. Semanas de entrenamiento toda la mañana y Rasenganin toda la tarde le habían dado un impulso sustancial para su resistencia, y manejaba mejor el peso de Kubiki Ryoucho cada día. Prueba de ello fue que había estado corriendo la mayor parte de la mañana y aún le quedaba algo de energía. Deteniéndose en la base de un árbol para un breve respiro, Naruto trató de decidir qué haría realmente cuando llegara a la aldea de Iden Sound. Tenía serias dudas acerca de simplemente caminar hasta las puertas llamando. No tenía intención de unirse al sonido, por lo que tendría que encontrar otra forma y conociendo a Orochimaru, tendría que renunciar a algo a cambio de lo que quería. Continuó reflexionando, completamente inconsciente de la presencia muy por encima de él en las copas de los árboles. Oshigaki Kisame miró al chico inconsciente. Esta era sin duda la fuente de la extraña oleada de chakra que Sameada había recogido el día anterior, pero encontrarlo con Kubiki Ryoucho. Kisame normalmente habría matado de inmediato a cualquiera que se atreviera a tomar uno de los 7 Tenken de niebla como propio, pero Sameada había dado algunos resultados muy extraños sobre su chakra. Kisame nunca olvidó la sensación del chakra de una persona. Nunca. Este chico, solo en el desierto, con un nuevo protector para la frente, luciendo completamente diferente y llevando el espada era definitivamente el mocoso Kyuubi. Kisame supo de inmediato que había dejado su aldea, si no fuera por su chakra, nunca habría reconocido al chico. Trató de pensar en lo que podría atraerlo aquí, lo único en la dirección en la que viajaba era un sonido oculto. Volvió a mirar la espada y abrió mucho los ojos. El chico debió haber recibido la espada recientemente, Kisame había hecho una nota para saber dónde estaba y lo último que había oído era que estaba marcando la tumba del demonio. Tenía perfecto sentido, la espada necesitaba reparación, por lo que el mocoso obviamente necesitaría que alguien la arreglara. Un plan comenzaba a formarse en la mente de Kisame, pero para que funcionara, el chico tendría que saber cómo manejar su arma. Él miró al sol. Considerando la distancia a la tienda y el límite de 15 cajas de Poki, Kisame pensó que tenía alrededor de 2 horas antes de que Itachi regresara. Un montón de tiempo. Sus manos brillaron a través de los sellos y susurró: Kirigakure no Jutsu. Naruto se estaba preparando para comenzar su camino nuevamente cuando notó que la niebla comenzaba a llenar el área, inmediatamente dejó caer su bolsa, se sumergió entre los arbustos, descubriendo a Kubikiri mientras corría por la maleza. La niebla se hizo más espesa y Naruto saltó a un árbol para tratar de tener una mejor vista del área. Estaba tratando de averiguar quién podría estar haciendo esto, y la única respuesta que se le ocurrió fue Mistun Tennin, pero eso no tenía sentido. Sus pensamientos fueron rápidamente interrumpidos mientras sus instintos le gritaban. Saltó de la rama justo cuando explotó. 2 fantasmas hicieron una danza de destrucción a través del bosque. Una leve perturbación en la niebla sería la única advertencia, y estarían el uno contra el otro, intercambiando golpes más rápido de lo que el ojo humano normal podría seguir, antes de que ambos desaparecieran en la niebla. El aire estaba muerto de silencio. Ninguno de los luchadores emitió un sonido mientras se acechaban en silencio. Ambos sabían que no había tiempo para intentar otros jutsus, el segundo de ellos estaba con la guardia baja, el otro golpeaba. Todavía en algún lugar lejano, Itachi estaba alcanzando su 9ª caja de Poki cuando rápidamente retiró su mano, no podía permitirse apresurarse en su elección. Naruto maldijo en silencio mientras miraba hacia la impenetrable niebla. Sabía que tenía la desventaja, Kisame tenía una mejor comprensión de Kirigakure no Jutsu, por lo que Naruto estaba luchando a ciegas por puro instinto. Y luego estaba el pequeño problema de que Kisame sea un Jounin.
Estaba usando cada gramo de fuerza y flexibilidad que tenía solo para evitar a Sameada, pero, de nuevo, no debería poder evitar a Sameada en absoluto. Corrió por el bosque tratando de resolver esto. Kisame se estaba conteniendo, lo sabía, pero ¿por qué? Y para el caso, ¿por qué estaba aquí el hombre tiburón en primer lugar? Naruto no tuvo más tiempo para pensar cuando Sameada salió disparada de la niebla. Saltó sobre donde sabía que estaba parado Kisame y retorcido en el aire, haciendo girar a Kubikiri para bloquear la inevitable huelga de seguimiento. Pero nunca llegó. Al darse cuenta de que había sido engañado, Naruto intentó compensarlo, pero estaba desequilibrado y aterrizó mal. Lo último que sintió fue un impacto en su brazo izquierdo. La niebla se despejó lentamente mientras Kisame miraba pensativamente al chico inconsciente. La pelea había durado menos de 2 minutos, y en ese tiempo, Naruto había demostrado que no tenía ni idea de cómo usar su espada. Y esa era exactamente la razón por la que Kisame había quedado tan impresionado. El mocoso lo había mantenido a raya durante 2 minutos, e incluso con Kisame reteniendo más de 2/3 de su poder, eso seguía siendo una gran hazaña. Suspirando, levantó al chico y lo tiró su hombro antes de agacharse para recoger a Kubikiri. Itachi no iba a estar feliz con esto, así que Kisame tenía la sensación de que tendría que duplicar el presupuesto de Poki de la próxima semana. El primer pensamiento de Naruto cuando comenzó a recuperarse fue que debía estar en el cielo, porque su nariz estaba llena del olor a ramen fresco. Sin embargo, justo cuando estaba abriendo los ojos, le quitaron el ramen. Despierta, mocoso, dijo Kisame con impaciencia, necesitamos tener una pequeña charla antes de que Itachi regrese. Naruto de repente estaba completamente despierto y examinando su entorno. Se sintió aliviado al ver que tanto Kubikiri como su bolso estaban en buenas condiciones. Sin embargo, estaba menos contento de estar atado a un árbol y dominado por un molesto tiburón. Él más tarde pensó en muchas cosas que podría haber dicho en ese momento, pero se conformó con lo primero que se le ocurrió. ¿Por qué no estoy muerto?, preguntó Naruto. Kisame ni siquiera perdió el ritmo, porque necesito preguntarte algunas cosas, respondió. Naruto parpadeó, supuso que tenía sentido. Pregunté. Kisame comenzó simple, agarró a Kubikiri y lo sostuvo frente a Naruto. ¿De dónde sacaste esto? Naruto repasó sus opciones y decidió que este era otro caso en el que no mientas a las personas que pueden patear la teoría aplicada. Véase el capítulo 3, también se dio cuenta de que explicar de dónde sacó la espada solo tendría sentido si explicaba por qué había dejado Konoha. Una cosa llevó a la otra, y Naruto pasó los siguientes 10 minutos esencialmente resumiendo todo lo que había sucedido en el último mes y un poco. Kisame había estado en silencio todo el tiempo, pero estaba extasiada. Esto sería perfecto. La situación no podría haber funcionado mejor si algunos hubieran planeado eso. El autor hace girar los pulgares inocentemente. Te diré algo, dijo Kisame, te ayudaré con tus atroces habilidades con la espada y te ayudaré a entrar en el sonido oculto para encontrar a Oshigaki Kiran, y todo lo que quiero a cambio es que me ayudes a salir con algo. Naruto comenzó a decir algo, luego se detuvo al notar la sonrisa de satisfacción de Kisame y reprocesó lo que acababa de decir. Oh, fue la respuesta más inteligente que se le ocurrió a Naruto. Entonces, Kisame comenzó de nuevo, ¿tenemos un trato, mocoso? Naruto se dio cuenta de que incluso si no hubiera necesitado ayuda para entrar en sonido, realmente no tenía otra opción en el asunto, ya que estaba atado a un árbol e indefenso. Asintió lentamente. Bien, dijo Kisame con una sonrisa. Cortó las ataduras de Naruto, colocaron el cuenco de ramen frente al niño hambriento. Come rápido, mocoso, llamó Kisame mientras le lanzaba a Naruto algunos palillos. Itachi salió de la tienda y regresó al campamento satisfecho. Le había tomado 3 horas y 43 minutos, pero había decidido qué sabores quería. Estaba masticando una barra de crema de chocolate blanco cuando se encontró con la escena de un niño de ojos rojos practicando con una espada gigante en el medio de su campamento. Itachi sacó su caja de Poki y leyó cuidadosamente los ingredientes, pero nada parecía sospechoso. Miró de nuevo, el niño todavía estaba allí, activó su Sharingan, y el niño aún estaba allí. Estaba a punto de introducir uno de sus kunai en el cuello del chico cuando sintió que Kisame aterrizaba a su lado. Se volvió y miró a su compañero. Expliqué. Kisame luego resumió una vez más el resumen que Naruto le había dado solo unos minutos antes, terminando la explicación con para que pueda obtener lo que quiere de mi hermano, y tenemos un agente confiable en el sonido oculto. Todos se van felices. Itachi pensó por un momento. Por mucho que odiara admitirlo, y definitivamente odiaba admitirlo, Kisame tenía razón.
Era raro, pero no inaudito que Akatsuki trabajara con otros ninja desaparecidos, y este chico podría ahorrarles muchos problemas. Cada 18 meses, Kisame e Itachi se tomaban un descanso del trabajo de Akatsuki para visitar a Oshigaki Kiran, el hermano de Kisame. Kisame fue a buscar su espada, revisado y arreglado, e Itachi simplemente se fue porque era un descanso del trabajo todo el tiempo. Al final de cada visita, acordarían dónde se encontrarían la próxima vez. Desafortunadamente, los cazadores de niebla habían obligado a Kiran a huir del lugar acordado y buscar refugio en el sonido oculto. Esto planteaba un pequeño problema, ya que era poco probable que Orochimaru permitiera que los dos miembros más fuertes de los 9 de Akatsuki entraran en su aldea para una visita rápida con su nuevo mejor herrero de armas. Habían estado planeando conseguir un Jounin de sonido para entregarles un mensaje. Encuentra un escuadrón y mata a todos los miembros menos uno, luego amenaza al último hasta que hiciera lo que querían. Esto había funcionado antes, pero era complicado y dejó un rastro. Kisame realmente se preocupaba por su hermano y le preocupaba que este método pudiera ponerlo en peligro. Kisame había sospechado que Naruto podría estar buscando a su hermano tan pronto como vio a Kubiki Ryoucho, y había decidido que sería un agente mucho mejor. En primer lugar, Naruto no tenía ninguna razón, o, menos, una razón menor, para traicionarlos. En segundo lugar, Naruto necesitaba la ayuda de Kisame y su hermano si alguna vez quería ser más que un aficionado con una espada destartalada. En tercer lugar, tenía una razón válida para estar en la aldea del sonido y hablar con Kiran. La ventaja final, y quizás la más grande, fue que Fusichou Naruto no existía. No importa qué tan profundo hayan profundizado o qué tan lejos hayan buscado, nadie podría para encontrar algún rastro de alguien con su nombre o descripción. No tenía pueblo natal, ni amigos, ni pasado. Kisame repasó todo esto y lo único que detuvo a Itachi por aceptar inmediatamente fue que este chico había sido el objetivo de una misión fallida, e Itachi odiaba fallar misiones. El consejo había estado molesto con ellos durante semanas. La guerra interna de Itachi finalmente terminó con él accediendo a trabajar con el mocoso. Después de todo, el chico era ahora un ninja perdido, y si no ayudarse unos a otros de vez en cuando los pueblos los mataban uno por uno hasta que nadie tuviera el valor de marcharse. La otra razón, y mucho más importante, era que los dos Akatsuki realmente necesitaban la ayuda de alguien, pero Itachi nunca admitir eso para sí mismo. Naruto sabía que los dos estaban en algún lugar cercano, pero eso no le impidió saltar levemente cuando dos formas emergieron del bosque. Parpadeó. La última vez que se conocieron, Naruto había sido superado por la actitud de Itachi. Pura aura de poder, resultó que ese efecto disminuyó ligeramente cuando estaba sin su capa y cargando bolsas de compras. Ahora, en lugar de verse como una encarnación de la muerte, simplemente parecía una versión más vieja de Sasuke con un poquito adicción. La cena de esa noche fue incómoda al principio. Esto se debió principalmente al hecho de que poco después de sentarse, Naruto se dio cuenta de algo sorprendente. Los ninjas de clase S eran personas. Había sido el mayor impacto de su vida, cuando Itachi había encendido una fogata y comenzó a freír un poco de carne en una sartén. Su comida era sencilla, fideos y pollo frito, pero Itachi resultó ser un muy buen cocinero. Naruto se sorprendió de nuevo cuando los dos Akatsuki comenzaron a charlar cosas inútiles no relacionadas con la muerte. Al contrario de lo que podría haber pensado, el mayor Uchiha era mucho más hablador que su hermano menor. Después de un tiempo, Naruto se encontró acostumbrándose a la forma inactiva en que los dos shinobi mortales discutieron las comidas del día siguiente entre bocados de pollo. Incluso comenzó a agregar algún comentario ocasional a su conversación. La cena terminó rápidamente y el tema de discusión se centró en su tarea. Naruto ahora se unió activamente. Kisame estaba cansado de ver correr a su hermano, pero la única forma de sacar a los cazadores de su rastro era si creían que estaba muerto. Así que su tarea era doble, tenían que sacar a Kiran de la aldea escondida del sonido sin ser detectado, y hacerlo parece como si hubiera muerto de tal manera que el cuerpo nunca podría recuperarse. Si se hiciera un solo avistamiento de Kisame o Itachi, el plan fracasaría, ya que todos sospecharían un complot. Desafortunadamente, la conexión de Kiran con los miembros de Akatsuki eran mucho más conocidos en el mundo de los shinobi que en el mundo de los trabajadores metalúrgicos. Eso significaba que todo dependería de Naruto. Decidieron que se infiltraría en la aldea como quien era, un joven que buscaba reparar su espada.
A diferencia de la mayoría de los líderes de pueblos ocultos, Orochimaru permitió que los Nukenins vivieran y visitaran su pueblo. Algunos tomaron misiones, otros no, pero Orochimaru pensó que ayudarían si la aldea fuera atacada. Eso era como tener una fuerza de defensa libre, gente luchando por proteger el sonido no porque les pagaran, sino porque era el único lugar que los aceptaba. Fue triste y brillante al mismo tiempo. Se decidió que Naruto hacerse pasar por un hijo de uno de los ninja de la niebla que se había escapado con Zabuza. Afirmaría que su padre había sido asesinado recientemente. Esta historia, combinada con algunos sobornos, le permitiría entrar al pueblo con una mínima atención. El 3 continuó planificando hasta bien entrada la noche, sin saber que en algún lugar lejano, se estaba gestando otro plan. Gaara se paró ante el Hokage con sus hermanos, dando su informe. A su alrededor estaban los pocos en el pueblo interesados en la destino. Había estado hablando por poco más de una hora, y desde su primera palabra tuvo toda la atención en esa habitación enfocada en él. Él tejió una historia de tristeza y depresión tan oscura que desgarró las fibras del corazón incluso de los más fríos. Jounin de corazón. Era la historia de un niño destrozado que había llegado a ver a la única otra persona del planeta como él antes de arrojar su vida a las arenas del desierto. Describió la conversación que había tenido con Naruto en detalle, cada palabra, cada expresión facial y cada gesto. Todo fue, por supuesto, una completa mentira. Finalmente, terminó con: entonces vi su forma desaparecer lentamente en el desierto. Gaara dio un paso atrás, muy orgulloso de sí mismo. No dudaría que acababa de dar el mejor discurso angustiado que nadie en la sala había escuchado. Aunque admitió que ver a Rock Lee sollozar y abrazar a su maestro durante una hora lo había puesto un poco nervioso. Solo habían pasado unos momentos después de que los Anbu llegaran a su puerta que se dio cuenta de lo que Naruto había hecho. Durante todo el camino se había preguntado si sería capaz de mentirle al Hokage. Luego había visto las fiestas en las calles. Bares que ofrecen licor gratis, enormes carteles ondeando en el viento leyendo Din Dong, los demonios muertos. La mayor parte de Konoha estaba celebrando. Algunas personas se mostraban indiferentes, y aquí, en esta habitación con él, estaban las únicas que sintieron incluso una pizca de tristeza ante la idea de que Naruto estuviera muerto. Sus ojos vagaron alrededor de la habitación. El Hokage había comenzado a llorar en silencio a la mitad de su historia y el hombre llamado Jiraiya estaba sosteniendo su mano. El niño mayor de Hyuga tenía los ojos bien cerrados, evidentemente estaba tratando de controlar sus emociones mientras su hermana menor, o prima, Gaara no estaba seguro, se aferró a él, sollozando. Notablemente desaparecidos estaban el compañero de equipo y el maestro restantes de Naruto. Gaara lo fulminó con la mirada. ¿Cómo se atreven estas personas a pensar que tienen derecho a estar tristes? ¿Dónde pensaban que habían estado? ¿Cuándo Naruto los había necesitado? La gente de este pueblo no merecía la verdad. Gaara continuó enojado incluso después de que el Hokage se compusiera y le agradeciera. Fue culpa de Orochimaru. Siguió en la mente de Tsunade que Sasuke se fue por Orochimaru, y Naruto se había suicidado. A ella le costaba siquiera pensarlo, porque Sasuke se había ido, por lo tanto, era culpa de Orochimaru. Tsunade se puso de pie y miró a los pocos reunidos ante ella. Ha habido, ella declaró, demasiada tristeza en este pueblo. Tanta que pasarán muchos años antes de que la vida vuelva a la normalidad. Pero en este tiempo, te pido que seas fuerte y me ayudes a eliminar la fuente de esta tristeza. Tsunade golpeó su puño en su escritorio, rompiéndolo. Quiero que todos los shinobi disponibles sean llamados de cualquier misión en la que estén, desde el Anbu hasta el Genin, los quiero a todos aquí. Se volvió hacia Shizune, haga que nuestros estrategas trabajen en un plan. Un mes a partir de ahora, aplastaremos a Orochimaru y su aldea de sonido, y terminaremos este círculo de tristeza para siempre. El Hokage giró y salió furioso de la habitación, dejando a una audiencia atónita detrás de ella. Shikamaru suspiró, problema. De vuelta en el bosque, Naruto yacía durmiendo en silencio cerca de la fogata ahora apagada. Más profundo en el bosque, Itachi y Kisame estaban lavando sus ropas en el río a la luz de la luna. Estuvieron en silencio durante los primeros momentos, cada uno con cosas que contemplar. Itachi miró a su compañero y decidió que necesitaba romper el silencio. Ni siquiera empieces a pensar en eso, Kisame, el consejo nunca nos permitiría tener un dependiente, solo nos retrasaría. Kisame gruñó levemente mientras trataba de sudar. Mancha de su camisa. Soy perfectamente consciente de eso, pero mirarlo es como mirar al pasado, ¿no es Itachi? Itachi solo pudo asentir. Recordó bien cómo fue durante su primer año como ninja perdido. Ha sido duro, y había sido un Jounin cuando se fue.
Naruto estaba al nivel de Chunin en el mejor de los casos. No, sabía muy bien que una vez que Konoha descubriera que Naruto estaba vivo, y lo harían, eventualmente, los próximos meses probablemente serían los más difíciles de la vida de Naruto, si todavía estuviera vivo al final de ellos. Kisame interrumpió los pensamientos de Itachi, al menos podríamos ayudarlo a fortalecerse y enseñarle lo suficiente para sobrevivir. Dijo, son 3 días para el sonido oculto si nos movemos rápido, pero tenemos todo el tiempo que necesitemos, así que, ¿por qué no tomarnos 2 semanas y enseñarle algunos trucos? Luego tomamos caminos separados después de que terminamos en sonido y el consejo ni siquiera necesitará saber que existe. Itachi no respondió a la sugerencia de Kisame, pero no importaba. Ambos sabían que él estaría de acuerdo antes de que las palabras salieran de la boca de su compañero. Una vez se había dicho que si te veías como un ninja perdido en la sociedad en su conjunto, funcionaba como una aldea escondida. Misión: la información era transmitida por rumores en lugar de pergaminos, pero había rangos definidos y los ninjas mayores a menudo transmitían su experiencia a los más jóvenes. Itachi ahora entendía por qué era eso. No fuera de ningún gusto en particular para Naruto, personalmente, sino porque al mirarlo, Itachi inevitablemente vio una parte de sí mismo. Bono. Física de las espadas grandes. Tener un conocimiento decente del movimiento de rotación es una necesidad para cualquier espadachín decente. El primer hecho es que la distribución de masa es muy importante. Cuanto más lejos esté la masa de tu cuerpo, más energía se necesitará para mover la espada. Pero luego entra la ley de conservación de la energía. Digamos que quieres mover la espada en círculo una vez, 360 grados, en un segundo. Y di que, si sostienes la espada por el extremo del mango y lejos de tu cuerpo, se necesitan 5 unidades de energía para balancearla. Si sostiene la espada en la parte superior del mango, cerca de la empuñadura de la hoja y cerca de su cuerpo, solo se necesitarán 3 unidades de energía para mover la espada en un círculo. Pero dado que la energía nunca se puede crear o destruir, en circunstancias normales, si uno comenzara a balancear la espada con los brazos extendidos, le daría 5 unidades de energía, y luego acerque la espada a su cuerpo, el swing se acelerará para compensar. Lo contrario también es cierto, si comienzas un swing cerca de